Bienvenidos a un nuevo programa del Doctor SOS. Soy Luis Felipe Mora y para empezar con nuestro encuentro del día de hoy, quiero hablarles de una enfermedad que ninguno de nosotros está exento de sufrir y que por desconocimiento muchas personas la confunden con locura. Les estoy hablando de las demencias. Veamos el siguiente informe. Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Ruiz de Sánchez y soy neuróloga de la Asociación Colombiana de Neurología. Se define como demencia al proceso degenerativo, progresivo y muchas veces irreversible de funciones intelectuales, como lo son la memoria, el sentido de la orientación, el lenguaje en sus componentes tanto expresivos como comprensivos, lectura, escritura, y todo ello puede estar acompañado de alteraciones en el comportamiento o en el estado del ánimo de las personas. Lo más importante para definir la demencia es que todo ello va progresando, eran déficits que el paciente no tenía previamente, se empiezan a instaurar y progresan hasta afectar la funcionalidad del individuo, incluso llevándolo a no ser capaz de cuidarse a sí mismo. Los signos y síntomas que pueden alertar a las personas los podríamos resumir en alteraciones en el funcionamiento de la memoria, principalmente la memoria reciente, la información que se acaba de presentar, la memoria de trabajo, o sea, la capacidad que yo tengo de retener una información que me están presentando en este momento, o mi memoria episódica, que es la capacidad que tengo de recordar un hecho o un evento o un momento vivido. Aparte de memoria, se pueden ver alterados el sentido de la orientación y eso se puede manifestar con la dificultad para recordar el día, la fecha exacta del año en el que estamos. También puede haber desorientación espacial, entonces puede el paciente no saber exactamente dónde está, hacia dónde va, se desubican, pueden llegar a perderse. Pueden haber alteraciones del lenguaje, dificultad para encontrar el nombre de las cosas, de los objetos, de las personas, dificultad para recordarlo, y los cambios en el temperamento, cambios en la personalidad, cambios en la conducta, en los hábitos, incluso en los hábitos de higiene o de aseo. Se estima que en Colombia cerca de 200 a 300.000 colombianos, no hay una cifra exacta o un estudio de prevalencia, pueden padecer algún tipo de demencia. Estas son cifras que se calculan, van a ir en incremento en los años siguientes y, por ejemplo, en el mundo hay datos mucho más alarmantes. Se calcula, la OMS calculó que más o menos 35 millones de personas tienen algún tipo de demencia en el mundo. Esos eran cifras del 2010 y ellos estimaban que cada 20 años estas cifras se iban a ir duplicando. Entonces las proyecciones al año 2030 podían ser de 70 millones y la proyección al 2050 podrán ser cifras que superen los 100 millones de personas afectadas. La Organización Mundial de la Salud alertó en abril del año 2012 que a la fecha se calcula que 36 millones de personas sufren de demencia en el mundo y que esta cifra se duplicará para el 2030 y se triplicará para el 2050, alcanzando 115 millones de personas afectadas. ¿Pero qué nos hace tan vulnerables a sufrirla y cómo podemos prevenirla? Para responder estas inquietudes invitamos hoy a la doctora Carolina Ruiz. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Doctora, yo creo que lo primero que hay que hacer es definir demencia. ¿Qué es demencia? Doctor Mora, las demencias son un conjunto de enfermedades, en su mayoría degenerativas, son procesos degenerativos, progresivos, muchas veces irreversibles, que se caracterizan por ir deteriorando el intelecto, la cognición de los seres humanos. ¿Cuáles son los primeros síntomas que una persona debe tener atención? Porque a mí se me olvidan a veces las cosas. Y yo, ay, Dios mío, ¿para dónde es que iba yo? Y me acuerdo. ¿Eso es un síntoma, por ejemplo? Ese es un síntoma, pero primero hay que tener en cuenta que estas enfermedades son muy heterogéneas, o sea, son muy variadas. Muestran una cantidad Las personas las pueden, nunca un paciente se va a parecer a otro, pueden caracterizarse por de diferentes maneras, pero podríamos nombrar, es como un listado de cosas que deberían llamar la atención. Empecemos por memoria, que es una de las cosas que la gente reconoce. Es habitual que yo tenga un olvido de un término que quería utilizar, o puede ser normal que eventualmente olvidé pagar un servicio o que tenía una cita médica.
pero eso nos puede pasar ocasionalmente y en el contexto de pronto de múltiples tareas o funciones que hacen que yo omita una por estar pendiente de otra. En mi casa, por ejemplo, doctora, mi mamá empieza, ¿cómo es que te llamas vos? Me dijo un día. El cosiato, sí. ¿Sí? ¿Eso puede suceder también? Sí. Y de hecho, ese es un síntoma de alarma. Estaba empezando por memoria, pero pasemos al lenguaje. Cuando las personas empiezan a tener dificultad para nombrar objetos, a mí me puede empezar por objetos o por palabras poco usadas, pero si ya empieza a pasarme con objetos muy frecuentes de uso común, frutas, animales, objetos de uso diario, que me quiero poner este zapato, páseme el pantalón, y no encuentro el término de un objeto común, y empieza la persona a recurrir mucho a esta palabra, la cosa, el cosiato, pero el eso no es el cosaturo. caso, por ejemplo, aquí que a mi mamá a veces se le olvida, somos 3 hermanos, entonces se le olvida el nombre de uno, pero puede comenzar algo así Puede también. comenzar así. Puede comenzar Con eso. Entonces se defiende uno es dándole un nombre X a todas las cosas, la cosa, o a no recordar el nombre de las personas, entonces empiezan a decir que era Juanito y no, perdón, Pepito, no, hasta que por fin llega el nombre que quería. Yo aquí tengo unos síntomas, doctora. Dificultad para vestirse o para comer, como decía usted ahorita. Empiezan a no solamente a perder memoria, sino miren las dificultades, la dificultad para interaccionar con su mundo normal. Exacto, claro que, por ejemplo, uno pensaría que esto es un síntoma de los primeros, digamos, o lo que no quiero es que quede en el ambiente que es como de los primeros, esto podría ser lo último. Sí. Cuando la persona ya empieza a tener dificultades para vestirse o comer, que son las famosas funciones básicas de la vida, bañarme, vestir, comer, ir al baño, etcétera. Generalmente estas tareas básicas se pierden en estadios más avanzados. Uno quisiera poder hacer el diagnóstico desde los estadios más tempranos, poder identificarlo más tempranamente. Cambios en la personalidad, pérdida de memoria, que ya le hemos hablado. Bueno, doctora, yo quiero que aprendamos mucho más y para esto tenemos una pareja invitada, pero quiero que veamos primero el testimonial aquí en este video. Mi nombre es Fernando González Cediel. Vivo en Bogotá. Hace 47 años conocí a Saide María Elías, mi actual esposa. De esa relación nacieron 3 hijos. Hace 25 años me pensioné y Saide se pensionó hace 23 años. Saide María, mi esposa, viajó a Costa Rica hace aproximadamente 8 años a acompañar a la hija que está radicada allá por el nacimiento de su primer hijo. A raíz de este viaje, mi hija me llamó y me dijo que notaba en Saide que como que no retenía información, es decir, la palabra que ella me dijo era que mi mamá está despistada. De hecho, Saide ya venía con problemas de escritura en la cuestión de su firma en el banco, que no la hacía igual. Esto dio lugar a que fuéramos a una evaluación de parte del neurólogo, del especialista, quien conceptuó que había que hacerles unos estudios. Salió un diagnóstico que es demencia frontotemporal. Más adelante nos explicaban de que esta es una enfermedad degenerativa que a medida que pasa el tiempo va perdiendo más facultades. Ella se impresionó mucho realmente y lloraba pues todo el tiempo. Con el tiempo ya Saide más tranquila, entonces ella manifestó de que ella quería ayudar de alguna manera a personas que pudieran tener el mismo diagnóstico que le dieron a ella. Existe una fundación de la cual Saide es fundadora. Cuento con el tiempo necesario para cuidar de ella. Ella siempre va conmigo a todas partes, nunca la dejo sola. De común acuerdo decidimos que íbamos a tener una vida normal, lo más normal posible. De hecho, nos hemos dedicado a tener unas actividades propias, pensando en que a ella le va a servir mucho distraerse, ¿no? Y vamos a cine, vamos a teatro, tenemos actividades, salimos afuera de Bogotá, hacemos rompecabezas, hacemos ejercicios de escritura, de lectura. Gracias a la actitud positiva que tiene Saide y esas ganas pues de vivir y de seguir adelante, y ella sabe que estará conmigo hasta el final de los días. Recibamos a Saide y a Fernando con un fuerte aplauso, por favor.
Bueno, yo no me canso de insistir en mis programas que lo más bonito de una persona es que tenga una buena actitud. A ustedes se les nota el cariño, esas lágrimas que brotan en los ojos, que están aquí a punto de reventarnos a todo el mundo, significa que están unidos para salir de esto. ¿Cómo fue ese comienzo, don Fernando, cuando hicieron el diagnóstico a doña Zaide? Pues a ver, doctor, como lo explicaba, ella al comienzo le dio muy duro, lloraba todo el tiempo, encerradita y que nadie se diera cuenta, pero ya acudimos a los profesionales pues de la neurología y nos han ido orientando y llevamos hoy día una vida pues lo más normal posible, sí. Gracias a la actitud que ella tiene. Como Claro, es que yo creo que esas lágrimas de ella no son de tristeza, sino de darle gracias a la vida que tiene una persona como don Fernando al lado suyo, Sí. que es una persona que le ha apoyado por completo. ¿Usted qué empezó a sentir, doña Zaide? ¿Qué síntomas? Pues algunos síntomas, pues yo siempre he sido bien alegre, me gusta la música y la seguiré todo. Cada vez que pueda voy a poner algo alegre en la casa. ¿Y qué empezó a tener? ¿Qué síntomas empezaron a aparecer en usted? No, me sentía, yo decía, algo me está pasando. Entonces tengo que mirar cuál es la razón. Sí, yo quiero resaltar de Zaide, aparte, pues usted ya lo resaltó, de lo valioso que ha sido la actitud de don Fernando para con su esposa y la actitud de ella misma, pero quería hacer una anotación, y es que notemos cómo doña Zaide logra expresarse, y creo que todos pudimos más o menos entender lo que está pasando. Estos cuadros pueden pasar absolutamente desapercibidos en la calle, en un consultorio, si uno no conoce lo que ella le está pasando. Don Fernando, ¿en qué tratamiento está hoy doña Zaide? ¿Qué le están haciendo? Doña Zaide asiste a una clínica de memoria, Ujú. donde allí se le dan unas terapias, entiendo, y ella está en la semana 3 días en clínica de terapia y en terapias de lenguaje, más que todo. Doctora, ¿esto es irreversible? En este caso sí, esta infortunadamente es una enfermedad degenerativa, progresiva, irreversible. Está dentro del grupo de las demencias de tipo frontotemporal, que hay unas variantes desde el punto de vista clínico, una comportamental y hay lingüísticas, las que tienen que ver con el lenguaje o la expresión y la comprensión del lenguaje. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer entonces, doctora? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se describió hace ya más de 100 años. Es una enfermedad que consiste en la alteración de unas enzimas y el depósito de unas proteínas que, aunque son normales en nuestro organismo, estas empiezan a depositarse en las neuronas, empiezan a alterar el funcionamiento químico y molecular de las neuronas, las destruyen y ocasionan unos cambios en el cerebro, que se llaman pues ovillos y placas seniles, como vemos aquí en esta ilustración muy diciente. Pues digamos que todo lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Y lo que ocurre en las neuronas, aquí tenemos la cabeza de la neurona, todo el axón y sus múltiples redes de conexión. Hay un fenómeno que ocurre dentro de la neurona y otro que ocurre fuera. El que está ocurriendo fuera de la neurona es el depósito de estas proteínas que les mencionaba, el amiloide, que no debería estar allí, pero se deposita, se vuelve insoluble, difícil de degradar y se empieza a acumular y forma las famosas placas seniles. Y los otros son los ovillos neurofibrilares, que sí se depositan dentro de la neurona, dentro de su axón, tiene que ver con el armazón, llamémoslo así, de la neurona, y esos fueron los cambios que describió el doctor Alois Alzheimer hace más de 100 años en su paciente. Cuando él hace la autopsia, eso fue lo que él vio. Doctora, eso es un cambio microscópico. Vamos a verlo aquí macroscópico, porque yo sí quiero mostrarle a las personas qué le pasa al cerebro de una persona con Alzheimer.